Edición especial de los otros libros desde la Feria Mar del Plata, Puerto de Lectura, en este caso para presentar Correr, Físico más Mente, Factores Psicológicos Relacionados al Correr, un libro publicado por EUDEM, escrito por Roberto Sánchez. Roberto, bienvenido. Gracias, mucho gusto. Sos psicólogo, pero además corredor. Exactamente. ¿Cómo surgió la idea de escribir el libro? Precisamente por ser corredor, en ocasiones me toca salir a correr solo por 1 hora y media, 2 horas, y casi involuntariamente comencé a pensar en cuáles son los factores psicológicos que están afectando en el momento que uno corre, que no dejan de ser los mismos factores psicológicos que afectan durante toda la vida cotidiana. Lo único que en esa ocasión, cuando uno está corriendo solo, funcionan de una manera distinta, quizá. Estos factores, por lo general, trabajan de manera muda, es decir, no sabemos que están funcionando. Claro. Solo detectamos que están funcionando cuando empiezan a funcionar de manera medio desadaptativa. Porque ese tipo de funcionamiento nos genera algún tipo de malestar y ahí nos damos cuenta de ese funcionamiento. Roberto, ¿existe alguna personalidad más proclive para correr? ¿Una característica, un arquetipo que vos puedas decir está mejor preparado, mejor predispuesto para correr? Nosotros acá en la Universidad Nacional Mar del Plata, en la Facultad de Psicología, con unas alumnas que estaban haciendo su tesis de grado, indagamos un poco sobre esto, si los corredores tenían alguna característica de personalidad distinta a la de población general. Y obtuvimos unos resultados interesantes con corredores de Mar del Plata y población general de Mar del Plata que indican 2 diferencias fundamentales. Dentro de un modelo de personalidad hay diferentes modelos. Nosotros tomamos un modelo en particular que habla de 5 factores de personalidad y observamos diferencias en 2 de ellos. Por un lado, en un factor que se llama estabilidad emocional, que justamente tiene que ver con esto, con la capacidad de estar de manera estable emocionalmente pese a los estresores del ambiente, opuesto a personas que se desestabilizan más fácil. Bien, los corredores tienden a ser más estables emocionalmente que la población general. Y el otro factor que se llama responsabilidad, que tiene que ver con la capacidad o la predisposición a adoptar de manera responsable, entre comillas, los diferentes desafíos que uno se propone y persistir hasta cumplirlo. Bien, los corredores también, de acuerdo a ese modelo de personalidad, obtuvieron valores más altos que población general. Bueno, estos fueron los resultados empíricos de personas a las cuales entrevistamos de población general y de corredores. Pero si uno lo piensa, tiene cierta lógica estos resultados, ya que si alguien se desestabiliza prontamente hasta la menor dificultad, difícilmente llega a ser un corredor habitual. Claro. Y si no se toma con seriedad, con responsabilidad, los entrenamientos, las vías que hay que ir a correr, los diferentes ejercicios, tampoco se llega a convertir en un corredor. Roberto, ¿es una propiedad la de correr como la de caminar para el ser humano? Eso es muy interesante porque hasta hace unos pocos años se consideraba que la diferencia entre el ser humano y otros homínidos que han aparecido antes en la evolución era el caminar. Después se descubrió, o ahora se sostiene que no, que los primeros homínidos caminaron durante millones de años sin convertirse en seres humanos, que nos convertimos en seres humanos cuando empezamos a correr. Esto aparece por una necesidad de tipo adaptativa, cuando se empieza a enfriar el planeta y lo que era selva se empieza a convertir en bosque, que da por resultado que la comida se aleje más. Entonces, aquellos protohumanos que comenzaron a correr por una cuestión alimentaria serían nuestros antepasados. Incluso hay estudios muy interesantes que analizan diferentes partes del organismo y detectan cuáles son útiles para correr, pero que no aportan mucho al caminar, o sea, que se han diseñado para correr, como por ejemplo los tendones. Los tendones que actúan como resortes son de gran utilidad para correr, pero no significan una gran diferencia al momento de caminar. Y hay una serie de partes del organismo que han identificado 20 y pico de partes que son útiles para correr, pero que para caminar son innecesarias. A ver, vamos al hecho de correr concretamente. Uno comienza a correr y por ahí empieza a recordar lo que hizo en la jornada o a proyectar lo que va a hacer una vez que termine la sesión. ¿Eso está bien? Eso está estudiado también. Empezó estudiándose en corredores de élite y después se estudió en corredores aficionados respecto a, bueno, a qué pensar cuando uno corre.
Estamos hablando de correr lo que se llama dentro del atletismo corredores de fondo, que somos aquellos que corremos de 5 kilómetros en más. Más de 5 kilómetros. Sí, o sea, uno puede estar media hora, una hora y media, 2 horas, 3 horas, 4 horas corriendo. Y correr es algo que se hace de manera automática. No hay que pensar necesariamente en lo que uno está haciendo cuando corre. Entonces se han identificado 2 tipos de estrategias que tienen que ver con esto que me preguntabas, que son las estrategias asociativas y las estrategias disociativas. Las asociativas tienen que ver con pensar en lo que estoy haciendo, vale decir correr, asociar mi pensamiento a lo que estoy haciendo. Entonces uno eso lo utiliza para ver si está manteniendo el ritmo que quiere, si está manejando bien la respiración, si está manejando bien el braceo, cómo retomar el ritmo si uno está en una loma, o sea, diferentes cuestiones asociadas a correr. Y las estrategias disociativas tienen que ver con pensar en otra cosa. En esto que vos decías, en lo que voy a hacer mañana, en lo que hice ayer, en lo que me espera cuando llegue, en algún problema que tengo que resolver en el trabajo, técnicamente en cualquier cosa que no sea correr. Y el buen corredor sabe ir alternando entre estas 2 estrategias para ir cambiando de una a otra de acuerdo a lo que va necesitando. Lo que está estudiando, los estudiados, que los corredores de élite tienden a utilizar más las estrategias asociativas. Pero bueno, como uno no es corredor de élite, recurrirá a las asociativas cuando lo necesita y después el resto del tiempo está pensando en otras cosas. Roberto, ¿y cómo reacciona la mente mientras corremos si escuchamos música? Y, a ver, te planteo 2 variantes. Podés escuchar música instrumental o podés escuchar heavy metal. Sí. Bueno, esa sería una manera de utilizar estrategias disociativas, ¿no? Escuchar música como para estar pensando en eso y no en lo que uno está haciendo, que es correr. ¿Pero no te altera al movimiento, al trabajo físico? Por lo que tengo entendido, la música con un mayor ritmo medio como que acompaña a poder sostener el ritmo cuando uno va corriendo. De todas maneras, cada persona tiene su estilo musical de los que escuchan música. Cada uno tiene su estilo musical preferido y ya tiene su setlist de canciones que son las que lo acompañan. Pero para el que lo necesita es una buena estrategia justamente para no pensar y distraer la mente del estar corriendo. También, bueno, obviamente la actividad física está asociada a la salud, pero seguramente todos conocemos personas que comienzan a correr, empiezan a tomarle el gusto a la actividad y se fanatizan, ¿no? Claro. Que empiezan a buscar más horarios para correr, se deprimen si llueve y no pueden hacerlo, Claro. o si les surge un compromiso, ni hablar si están 2 días sin correr. ¿Esto comienza a ser un problema? Creo que cualquier fanatismo termina siendo un problema. Y sí es cierto que se observan personas que ponen en el correr más expectativas o intentan cubrir que no sé qué otro tipo de necesidades con la actividad física. Sería una especie de dimensión donde los 2 extremos, el no hacer nada, vivir una vida sedentaria, o el otro extremo de dedicarse excesivamente a una actividad física, por ahí tienen algo de disfuncionalidad. Lo ideal es hacer actividad física, por esto que veíamos que las personas estamos diseñados para la actividad física. O sea, la persona que fuerza su organismo, que fuerza el cuerpo, es el que no hace nada, que tiene una vida sedentaria. Porque nuestro organismo no está diseñado para eso. Estamos diseñados justamente para movernos, para correr, para saltar, para empujar cosas, para trepar. Porque tenemos el mismo organismo, el mismo genoma que tenían antepasados nuestros hace 1 millón de años. Cuando las condiciones ambientales eran totalmente distintas, que ahí sí, durante todos los días, durante todo el día había que estar o caminando, o corriendo, o escapando, o recolectando fruta, o cazando, o escapándose de un depredador. Los 24 días, las 24 del día, los 305 del año había que estar en actividad. Nosotros con ese cuerpo ahora podemos vivir de manera totalmente sedentaria, trabajando sentados desde nuestra casa, pidiendo comida al delivery desde la computadora, yendo del escritorio a la cama, al sillón a ver televisión, que eso es forzar el organismo porque no está preparado para eso. Debe ser una de las mayores dificultades encontrar el límite, ¿no?, de las posibilidades de cada uno, porque, a ver, cuando salimos a correr en Mar del Plata, vemos muchísima gente. Y vemos gente de diferentes edades. Entonces ahí ya uno dice, bueno, yo puedo un poco más, pero ¿cómo saber cuando uno llegó al límite? Corro 8 kilómetros, ¿esto es suficiente? ¿Puedo correr un poco más o ya no estaré sobreexigiéndome? Es interesante esto de, en principio, poder discriminar que estarían lo que llaman corredores de élite, que son atletas de élite, que
para eso corresponde otro tipo de análisis, porque viven de eso, es su principal actividad. Para el resto, cualquier actividad física vendría a ser una especie de hobby, de algo añadido, de algo que uno hace en su tiempo libre. Cuando uno ya le empieza a dedicar demasiado tiempo a algo que tendría que ser importante, pero secundario, es que ya estamos empezando a hablar de otra cosa. O sea, quizás se utilice para tapar algún tipo de problema, para no pensar en alguna otra cosa. No, habría que ver cada caso en particular, pero existe un límite donde ya estamos hablando de otra cosa. Y después depende mucho, bueno, del estado de salud de uno, de la disponibilidad horaria de uno. Uno de los temas que va empujando esto de la actividad física es ir poniéndose objetivos. O sea, uno empieza a correr sin más objetivo que correr, que hacer una actividad física. Claro. De pronto dice, uy, pero me podría anotar una carrera de 10 kilómetros. Entonces ya empiezo a adecuar mi entrenamiento a eso. Pues ya corrí 10, ahora puedo correr 15. El entrenamiento, la alimentación y el descanso. Claro, todo claro. Va de la mano y va consumiendo cada vez más tiempo. Claro. Bueno, ya hice 15, puedo correr una media maratón, 21. Y ya corrí la media maratón. ¿Y por qué no iba a correr una maratón entera, 42? Que cada paso de esto va exigiendo más tiempo de entrenamiento. Para correr una carrera de 10 kilómetros, si uno sale a correr un par de veces, 3 veces a la semana, 40, 50 minutos, ya está. Ahora, si quiere correr una maratón, que son 42 kilómetros, hay un día por semana que tiene que correr 3 horas o 3 horas y media, que es mucho más tiempo. Si yo voy a correr 10 kilómetros, me puedo saltear entrenamientos, no va a variar mucho. Ahora, si voy a correr una maratón, y la idea es correr una maratón un domingo y el lunes tener un día normal, no estar después un mes internado. Claro. Si yo quiero correr el domingo, tener una vida normal, tengo que entrenar 3 o 4 meses de manera adecuada, 5 o 6 veces por semana. O sea, cuanto más alto es mi objetivo, más tiempo me va a demandar. Roberto, antes de agradecerte tu participación en los otros libros, acabas de mencionar, antes se decía la maratón, creo que se ha modificado y es el maratón. Ambos términos son aceptados. Para afrontar una competencia de esa extensión, de esa exigencia, ¿hace falta un trabajo psicológico, un respaldo psicológico? Totalmente. Lo que pasa es que el común de la gente lo hace de manera autodidacta o por sí mismo y no necesita ayuda externa. El común. Hay casos que por ahí la ansiedad o algún otro factor psicológico los lleva a terminar fracasando justamente por no controlar estos aspectos psicológicos. Y esto se da porque, como decía, correr es un automatismo. Uno no tiene que estar pensando en lo que está haciendo. Y una maratón, a un corredor aficionado, le puede llevar entre 3 y 4 horas o más. Claro. Entonces, cuando uno tiene la mente a su disposición, con nada que pensar, 3 o 4 horas por delante, hay una particularidad del funcionamiento de la mente, es que tiende a irse hacia lo negativo. Cuando uno no tiene nada que pensar y deja la mente libre, la mente tiende a irse en el 70 o 80% de los casos a lugares negativos. Que esto también tiene una cuestión adaptativa. O sea, estaba bien que cuando se empezó a gestar el ser humano y cuando se empezó a gestar el funcionamiento de la mente, que se privilegiara lo negativo, porque había muchos peligros, muchas cuestiones que resolver constantemente. O sea, no se podía uno distraer en ensoñamientos hace, no sé, 100.000 o 200.000 años. Claro. O sea, eso es una característica que fue adaptativa, pero ahora que no es necesaria, sigue funcionando de la misma manera. Entonces, si uno no se preocupa por lo que está pensando y deja la mente sola, se va a ir para el lado negativo. Hay personas que eso lo pueden manejar fácilmente, y hay personas que más o menos, y personas que no. Roberto, muchísimas gracias. No, ha sido un gusto. Gracias a vos. Roberto Sánchez, el autor de Correr, Físico más Mente, Factores Psicológicos Relacionados al Correr, una edición de UDEM, en esta edición especial de los otros libros desde la Feria Mar del Plata, Puerto de Lectura.